Y hay algo que yo quería como aclarar, porque siempre cuando estuve sentado ahí mucho tiempo, yo pensaba que el que estaba adelante era muy distinto a mí que estaba ahí sentado. Entonces yo, gracias, atacaba y decía, no, eso, eso es para, no, eso te falta, así. Entonces hay algo que justamente me gustaría decir, y es que aquel que está acá adelante no es más que alguno de ustedes que está ahí sentado, y precisamente esta semana nosotros con Quime, esto de la tentación y de la prueba que vamos a ver y vamos a definir, lo vivimos realmente en carne propia. Y bueno, no voy a contar más para no largarme a llorar, pero bueno, tuvimos que tomar decisiones. Y esas decisiones por ahí no siempre son fáciles. Hay veces que ya cuando pasa algún tiempo decimos, sí, esto fue muy fácil para nosotros. Pero realmente no fue así. O no va a ser así el día de hoy. Realmente nos ha costado. Y también tengo que contarles que fui muy tentado a decirle a los líderes de jóvenes, a Marce, a Seba, a Mati, decirles, che, ¿alguien puede dar el mensaje? No lo quiero dar, no me animo a darlo. Pero realmente esto que vamos a ver es algo que cada uno de nosotros en primera persona lo vivimos y muchas veces nos pasa y no nos damos cuenta. Y de eso se trata, de que podamos cada uno de nosotros ponernos frente a eso, frente a la tentación, frente a la prueba, poder diferenciarlas y saber qué hacer como hijo de Dios. Yo calculo que todos acá han entregado su vida al Señor Jesús, eso es lo principal. Y quiero decirte que si en algún momento sentís que no has sido tentado en tu vida, realmente hay algo que está ahí sin resolver. Si no somos tentados en nuestra vida, quiere decir que o ya somos del enemigo o que realmente pasamos a ser a estar como en el cielo, ¿no? Ojalá que en nuestra vida estemos siendo tentados, y eso lo voy a aclarar, no se preocupen, para que no tengan dudas. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1. Hay dos pasajes que hablan acerca de la tentación. Uno es 1 Corintios, capítulo 10, y el otro es Santiago. El que mejor lo explica es Santiago. Mientras buscan, les cuento que Santiago, para aquellos que no saben, podemos decir, buscar en Jacobo capítulo 1, y no se tienen por qué asustar, porque Santiago se llamaba Jacobo en realidad, y era hermano de ¿quién? Los maté, ¿eh? A ver, lo de Roca. Hermano del Señor Jesús. Él tuvo un encuentro, si leen 1 Corintios o Hechos, él tiene un encuentro con el Señor Jesús y yo creo que ese encuentro fue primordial en su vida. De hecho, él era un líder dentro de la primera iglesia. Del Hechos era uno de los líderes, era cabeza. Y hay dos cosas en particular acerca de Santiago que me gustaría mencionarlas rápido para no perder tanto tiempo. Que cuando... Voy a buscar a Santiago, porque si no... Santiago capítulo 1. Si ustedes leen el primer versículo, ¿alguien lo quiere leer? 1:1. Roca, ¿alguien que lo lea de Roca? Gracias. Bien, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se presenta a sí mismo como siervo de Dios. Y hemos visto en algunos pasajes, algunos mensajes de Osvaldo, que esto de siervo significaba, en el original es doulos. Y esto significa, para aquel que no sabe, me volvió a la mente enseguida apenas lo leí, significa esclavo. Y es esclavo de Dios. Y no solamente de Dios, sino que del Señor Jesucristo. Y
no nos tiene que llamar la atención esto, pero a mí me llama mucho la atención, era su propio hermano, el Señor Jesús. ¿Quién sería esclavo de su propio hermano? Eso significa que él había tenido un encuentro realmente con Dios. Y él podía decir que era esclavo y había entendido la obra que el Hijo de Dios, quien en sangre era su hermano, había hecho en él y había venido a hacer a la humanidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. ¿Quiénes somos frente a aquel Jesús que un día se presentó en nuestra vida, ¿no? Ahora, para hablar acerca de la tentación y meternos en el tema, yo quiero preguntarles a ustedes, ahora voy allá, no se asusten, no sé dónde es allá. Allá, al proyector, me hicieron una seña ahí. Bueno, no arranca. Bien, alguien que quiera responder, ¿qué es una oportunidad? Rápido, alguien de acá de Sipo. ¿Qué es una oportunidad? Algo que se gasta una vez. Bueno. El del medio es, ¿no? ¿El de la derecha? Avisa. Bien, ¿qué es una oportunidad? Vamos a empezar de vuelta. ¿Qué es una oportunidad? Y ahí yo puse 4 opciones. Dice, en la vida personal es un momento propicio para tomar una decisión, por ejemplo, estudiar una carrera cuando tienes tiempo y recursos. En los negocios puede ser una situación en el mercado que permite crecer, innovar, comprar una herramienta nueva, podría ser. En lo espiritual es una ocasión que Dios permite para aprender, para crecer en fe o servir a otros. Perdón, me olvidé la última. En lo cotidiano simplemente puede ser el motivo adecuado para hacer algo. Por ejemplo, aproveché la oportunidad y hablé con esa chica, con ese chico, ¿no? Y le pedí el número ahí en esa conferencia y de repente me casé con ella. ¿Dónde está Quime? Se fue. Bueno, no está Quime, menos mal. Bien, eso es una oportunidad. Ahora, vamos a meternos en... Quiero que tengan eso de las oportunidades en la cabeza, ¿sí? Hoy en día las oportunidades, vamos a Mercado Libre y tenemos ahí un montón de oportunidades y cuando seleccionamos varias cosas en el carrito, ¿qué pasa? Hay envío gratis. Y eso es aprovechar una oportunidad, ¿o no? ¿Quién ha aprovechado una oportunidad esta semana? ¡Epa! Son compradores compulsivos. Bueno, un poco de esto se trata la vida hoy en día. Pónganse a pensar, es como que nosotros vamos en modo remoto, vamos aprovechando las oportunidades. Y aquel que no aprovecha las oportunidades, no, ese es un fracasado porque cuando tuvo la oportunidad, le erró, ¿no? Y no siempre vemos como ojos buenos aquel que no aprovecha las oportunidades. Pero sí vemos con buenos ojos, decimos, no, mirá aquel, qué bueno que es para aprovechar las oportunidades. Ahora nadie de los que aprovecha las oportunidades malas va a decir, yo tomé una oportunidad y no era tan buena, ¿no? Nos cuesta hablar a veces cuando nos equivocamos. Y ahora Santiago, otra vez poniéndonos en tema, Santiago les va a decir acerca de las tentaciones, de las pruebas. Primero de las pruebas, en el versículo 2 de Santiago lo vamos a leer, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tenemos que hablar, antes de hablar de la tentación, hablar de la prueba. Porque la prueba es algo que Dios, viene de parte de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en claro cada uno de nosotros. Viene de parte de Dios y es para hacer crecer nuestra fe. Pero en cambio, la tentación no. Y una de las cosas que más me llamó la atención también es que Santiago utiliza la misma palabra. Utiliza la palabra, esperen que lo busco, en el original, peirasmos o perasmos, vamos a decirlo así. Y precisamente prueba dice que es permitida por Dios para madurar nuestra fe.
Pero para la tentación, y eso es lo que vamos a leer ahora, en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mientras que Santiago dice acerca de las pruebas, hermanos, siéntanse felices cuando se encuentren en prueba, en distintos colores de pruebas. De la tentación no va a decir lo mismo y va a decir, epa, pero pará, frená un poquito. Cuando estés frente a la tentación, no digas que esa tentación viene de parte de Dios. Y si nos ponemos a hacer memoria hacia atrás, vamos a acordarnos de Adán y de Eva. Y ténganlo ahí, ténganlo en la mente, a ver qué va a pasar con Adán y Eva. Nosotros nos vamos a hacer 3 preguntas en esta tarde. ¿Qué papel tiene Dios en las tentaciones? ¿Qué papel tiene el enemigo en las tentaciones? ¿Y qué papel tengo yo, me faltó, en las tentaciones? Y creo yo que ya se entendió a dónde quiero ir, y la respuesta es ¿qué papel tiene, a la primera pregunta, ¿qué papel tiene Dios en las tentaciones? No tiene ningún papel. ¿Por qué? Porque el versículo 13 lo aclara Santiago, y parece que eso era lo que necesitaba la primera iglesia, al igual que nosotros hoy. Hermano, hermana, cuando somos tentados, no tenemos que decir que esa tentación viene de parte de Dios. A veces creemos que Dios es soberano, y Dios en su soberanía nos puso en ese lugar. Y decimos, no, porque el Señor, que sabe todas las cosas, fue el que... Y Santiago lo sabía, y Santiago, que era alguien que había tenido un encuentro con el Señor Jesús, y que seguramente, si ustedes leen la carta de Santiago, tenía mucho para decir, dijo muchas cosas acerca de la mundanalidad, sabía el corazón, o había estudiado. Y hay muchas cosas que no voy a decir que hablan de que Santiago psicológicamente hablaba acerca de esto como un profesional, como todo un profesional. Ahora vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué papel tiene el enemigo en las tentaciones? Y, bueno, ahí ya puse la respuesta. Él es el tentador. Pero si vamos a los textos 13 y 14, ¿lo nombra el enemigo o no lo nombra? No lo nombra. Nosotros por la palabra sí sabemos que él es el tentador. Y uno de los versículos que a mí más me gusta es Job capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Se acuerdan lo que dice? Alguien que lo busque y que lo lea. Rodear la tierra y andar por ella. Qué terrible presentación del enemigo. El enemigo está alrededor nuestro y está rodeándonos siempre para tentarnos. Pero ese es el papel que él tiene. Él es el tentador y nada más. El versículo 14 nos va a dar con claridad cuál es el papel que nosotros tenemos en la tentación. Y realmente es que yo tengo el papel principal. Lo volvemos a leer al versículo, dice, sino, o si no, para el que no le gusta sino, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora vamos a pensar un poco qué es esto de la concupiscencia, ¿no? Porque desde chiquito yo se me confundía, decía, ¿qué es la concupiscencia? No, vos sos chiquito, nene. Mi familia. O la iglesia de la que salí. Y la concupiscencia, bueno, ahí está la palabra en griego, en el original, epitemia o epitemia. Se dificulta la palabra, ¿no? Y es ese deseo intenso desenfrenado por algo. Y hay un versículo que está ahí escrito, así que no lo vamos a buscar. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos intensos o desenfrenados. ¿Se entendió? ¿Qué es la concupiscencia de la vida? ¿Qué es la concupiscencia en cada uno de nosotros? Santiago lo deja claro. Es por nosotros mismos, es por tus pensamientos, es por tus deseos desenfrenados que el tentador te tienta, justamente, ¿no?
Ahora, esta palabra, yo esto lo puse como un adicional para que ustedes se den cuenta que hay veces que los deseos desenfrenados pueden ser por cosas buenas. Y la misma palabra, si ustedes buscan en el original en realidad, se utiliza en Lucas capítulo 22, versículo 15, cuando el Señor Jesús dice, cuánto he deseado, esto de epitemia se repite, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo que quiero decir con esto es que a veces estos deseos desenfrenados pueden parecer o hacia algo bueno, ¿no? Pueden ser hacia algo que no tiene en realidad maldad en sí misma. Y a mí me pasa. Y les voy a contar con qué me pasa. A mí, para aquel que me gusta, para aquel que me gusta, para aquel que me conoce y, y sabe que, o sea, el que me conoce muy bien, a mí me gusta mucho el fútbol y durante mucho tiempo fui tentado, y Seba lo sabe, a no venir a esta reunión, de verdad, a no venir durante, 3, 4 años porque yo iba a jugar al fútbol. Perdón, chicos, los traicioné. Pero de verdad me sentía muy tentado y yo iba a jugar al fútbol y era feliz. ¿Y el fútbol es algo malo? Varones, por favor. Para las chicas van a decir, sí, es algo malo. Y para los varones van a decir, no, el fútbol no es algo malo. Pero cuando me aleja de aquello que Dios tiene para mi vida, lo es. Y no hay más vuelta que darle. Eso es así y no podemos negarlo. Ahora vamos a hacer una comparación. A veces con quien me charlaba en esta semana y decía, con mucho respeto obviamente, porque cuando leemos la Escritura tenemos que ser muy respetuosos, y pensaba que el Señor Jesús hay cosas que las vivió en carne propia para que a nosotros nos tocara más de cerca. No sé si yo estoy bien en este pensamiento, pero realmente la tentación la vivió Él y no la vemos en ningún otro. Seguramente hay otros ejemplos, por ejemplo el pueblo de Israel, que también vamos a tocar algo, pero es como que lo haya vivido el Señor, nos toca a nosotros de una manera más personal. Y yo le voy a pedir a alguien que, ahora les voy a explicar el cuadrito. Estas son las 3 tentaciones que tuvo el Señor Jesús. Acerca de la satisfacción del pan. Alguien que busque Mateo capítulo 4, versículo 4, y alguien que busque, acá abajo la última, Deuteronomio 6:13. Mientras, uno de este lado y el otro del otro lado. Uno de roca, otra vez, y otro de cipo. Yo puse acá, tentación de Jesús en el desierto, orden de Dios y el orden del enemigo. Y ahora lo vamos a entender este cuadrito, porque fíjense que el orden del enemigo está dado por Mateo 4:4, que fue la primera tentación del Señor Jesús. Mateo 4:4, ¿quién lo tiene? En ese momento el Señor, 40 días caminando por el desierto, tenía hambre y necesitaba satisfacer el estómago, ¿no? Nosotros cuando tenemos hambre nos bajamos la heladera completa. Y Satanás quería, el orden de Satanás empieza por acá, por la satisfacción. En nuestra vida pasa lo mismo. Cuando Satanás nos tienta, va a tentar aquellas insuficiencias en nuestra vida. Osvaldo la otra vez compartía que el mayor pecado en la Biblia es el orgullo, y eso es cierto, es verdad, y para mí va de la mano con otro pecado que parece que no fuera pecado, pero son las insatisfacciones en nuestra vida. No estamos satisfechos con lo que tenemos, no estamos satisfechos con la vida que tenemos, no estamos satisfechos con el auto que tenemos, porque apenas lo tenemos ya queremos otro, no estamos satisfechos con la bici que tenemos, ¿o no, Alan? Queremos mejorarla, queremos comprarnos otra. Esa es otra de mis tentaciones. Quiero tener una bici mejor cada día hasta conseguir la más alta, esa que anda sola, ya no es bici, pero nos pasa eso. Somos personas insatisfechas. Y sin ir más lejos, miramos Instagram. ¿Todos tienen Instagram acá?
En Instagram encontramos la dieta ideal, el cuerpo ideal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ideal? ¿Qué más que no tengo? El viaje ideal, las vacaciones ideales, sí, Luchi. Y Satanás ataca por ese lado cada pensamiento, cada insatisfacción en nuestra vida entra por los ojos. Y después al final vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Pero bueno, este es el orden del enemigo. El Satanás empieza por la insatisfacción o por la satisfacción de nuestra vida. Va a ir por la confianza. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero después en su casa, saquen la foto, léanlo y piensen cómo están ustedes en relación a la confianza en Dios. Pero el orden de Dios es distinto, y ahí vamos a ir a la última, que es la adoración. Deuteronomio 6:13, ¿quién lo tiene? A tu Dios temerás. Otra vez léelo, por favor. A tu Dios, solamente a tu Dios temerás, ¿no? Deuteronomio 6:13. 6:13. Este cuadrito, a mí me sorprendió esto, por eso lo trato de compartir. Las 3 tentaciones que el Señor tiene en Mateo se repiten en un libro, se repiten en Deuteronomio, pero en orden cambiado. 1, 2, 3, pero el orden de Dios es al revés. 3, 2, 1. Lo que significa que para Dios el orden correcto empieza por ahí, y es el temor de Dios. El otro día Mati compartía un mensaje acerca de la conciencia. Decía, ¿cómo tener una conciencia tranquila? Y muchas veces nosotros parece que el amor de Dios nos lleva a hacer un montón de cosas dentro de la iglesia, nos lleva a hacer esto, lo otro, y estamos acá, no es por hablar mal de alguien, pero estamos en esto, estamos en algún servicio que no se ve, estamos llevando niños, estamos haciendo un montón de cosas, pero realmente en nuestro interior, en nuestro corazón, no hay temor de Dios. Lo hago simplemente porque quizás pasó a ser una costumbre en mi vida. Pero fíjate que el temor es la raíz, es una actitud interna. Posterior está la adoración. La adoración es el fruto, es la práctica visible de una actitud interna en nuestro corazón, que sería el temor a Dios. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo está tu temor? ¿Temés a Dios? Y no estoy hablando de tenerle miedo, no estoy hablando de que, no, sí, temo a Dios porque Él me va a castigar. No, se trata de saber quién es Él y de saber que Él es, como cantamos recién, 3 veces santo. Muchas veces esto parece que lo canto y listo, ya está, me voy a mi casa y sigo. No. Y sin querer nos vamos metiendo en esto que dije al principio. Vamos en automático, aprovechando las oportunidades, sin pensar en que en todas nuestras actitudes, en toda nuestra vida, tengo que tener temor a Dios. Pero el temor a Dios pasa a ser algo secundario. Si yo voy a todas las reuniones, tranqui, no pasa nada. No pasa nada si, por ejemplo, falta una reunión hoy porque yo con el Señor estoy bien, estoy tranquilo. Pero en realidad empieza a ver en mí, no quiero adelantar, empieza a ver en mí algo que empieza a opacar. Quizá el servicio puede opacar aquello que está en relación a mi temor a Dios. Quizá todas las cosas que vengo haciendo hace mucho tiempo puede estar opacando esa verdadera relación que debo tener con el Señor Jesús. Y esto, por eso desde el principio dije que esto me tocó a mí primero, porque durante este año con Quime, realmente en un momento ella se sentó, y lo digo realmente así,
Ella se sentó frente a mí y me dijo, ¿qué flaco? Bueno, gordo. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Me parece que estamos desenfocados. Vamos a la iglesia, compartimos esto, lo otro, pero yo quiero algo más. Y eso es algo que tiene que ser real para nosotros. Querer algo más que simplemente venir y compartir una reunión, estar acá y ver a niños, que no está mal. No quiero que piensen que esto está mal. Vivir una vida de iglesia no está mal. Lo que sí está mal es que pase a ser una rutina para mi vida. Tiene que existir en nosotros un temor sincero, una raíz que realmente me diga a mí, yo quiero pasar, hago esto porque internamente siento que temo a Dios y que quiero tener una relación íntima con el Señor Jesús. Ahora sí vamos a seguir. Y en relación a esto, yo no sé qué tiempo voy, pero Números capítulo 32. Números capítulo 32 es un pasaje hermoso, es un pasaje histórico, obviamente, para aquel que no le gusta la historia no le va a gustar mucho, pero que en ese momento, yo no me acuerdo el texto, lo vamos a buscar, Números 32. Los pongo en el contexto de la historia. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida por Dios. Están a punto de cruzar el mar para ir y atacar y recibir esta tierra por heredad, pero Rubén y Gad ven unas tierras preciosas, unas tierras hermosas, disponibles para todo el ganado que ellos tenían. Ellos tenían mucho ganado y ese es el punto 1 que aparece ahí, y se vieron que era una tierra de ganado. Si ustedes leen la historia, yo no quiero que leamos toda la historia porque quiero realmente que ustedes lo lean en sus casas. Cuando ven estas tierras se acercan a Moisés y Moisés les dice, bueno, ya que ustedes están viendo esto, yo le voy a consultar a Dios. Para resumir, Dios los deja, pero les repite una historia que la van a encontrar ustedes en Números, capítulo 14, 15 y 16. Léanlo en sus casas y los va a poner frente. La historia en realidad habla acerca de Cades Barnea. Y eso es lo que quiero que quede. Esto no lo vamos a leer. Después, si alguno quiere copiarlo, quiere tenerlo, lo puede copiar de ahí. En Cades Barnea ocurre una de las situaciones también históricas más terribles. Los 2 espías. ¿Se acuerdan? 2 espías, 10 miran una cosa y 2 miran lo que Dios tenía para mostrarles. 2 miran de acuerdo a la voluntad de Dios, miran con el poder que Dios tenía para hacer las cosas, y 10 en cambio no. E inducen a todo el pueblo a que no confíen en Él. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces, así como Rubén, así como Gad, así como estos 10 espías que en esta historia de Números 32 les hace recordar, fíjense, vieron que era tierra de ganado, ellos evaluaron la tierra según sus necesidades materiales inmediatas, no según las promesas de Dios. Muchas veces también nosotros decidimos por conveniencia y no por fe. En segundo lugar, prefirieron quedarse cerca de la tierra prometida y no disfrutarla en carne propia. Tercer punto, eligieron ellos sin ver lo que había más allá del mar. No tenían visión de lo que Dios aún no les había mostrado, pero confiaron solo en lo que sus ojos alcanzaban a ver. Punto 4, en su corazón creyeron que su elección era mejor que lo que Dios tenía preparado. Rubén y Gad vieron esto con sus ojos y tomaron la decisión. Los 2 espías, 10 vieron una tierra que tragaba a sus moradores, vieron una tierra
que no era fértil, que no les convenía. Ellos amaban Egipto. Y muchas veces para nosotros, somos tentados porque amamos Egipto. Amamos más esos deseos desenfrenados que pasan en nuestra cabeza, eso que no tenemos, las insuficiencias que no tenemos, y aquello que vemos en Instagram, que vemos, o aquella oportunidad que está primero ante nuestros ojos, es lo primero que decidimos, porque decimos, eso está bien. Mirá esto, no me puedo perder esta oportunidad. Por eso empezamos hablando acerca de las oportunidades. Esto para Rubén y Gad fue una oportunidad. Si no aprovecho esta oportunidad, ¿qué sé yo que Dios tiene del otro lado? Mirá si Dios tiene una tierra pobre. Y hay veces que pensamos así de Dios. Vemos a Dios como un Dios así, chiquitito. Y nuestra fe termina siendo chiquitita, nuestra vida terminamos siendo así, cristianitos chiquititos. Y no crecemos nunca en nuestra vida. Y eso es triste porque empezamos hablando de que Dios quiere probar nuestra fe. Y prueba nuestra fe para que nuestra fe crezca, para que nuestra vida espiritual crezca. Pero nosotros no. En medio de las pruebas lo que hacemos es escuchar más al tentador. Esa es la verdad, ¿no? Nos gusta más lo que Satanás nos ofrece porque es más fácil, es más práctico, es como un Mercado Libre. Nos ofrece ahí un envío rápido y nos ofrece las cosas más rápido. ¿Nos pasa un montón. Las insuficiencias de nuestra vida son las herramientas que le doy al enemigo para vivir en constante tentación. Vivís en constante tentación será porque tus deseos desenfrenados justamente no tienen freno, ¿no? Algunas preguntas para que nos hagamos. ¿Cómo nos va a nosotros frente a esas oportunidades? ¿En qué aspecto de tu vida te sentís que sos más tentado? ¿Cuáles son los deseos desenfrenados? No necesariamente malos, como vimos también, que no estoy dispuesto a ceder. Con cuántas cosas que Dios me regaló me siento insuficiente y capaz que no me doy cuenta. ¿Cómo hago para vencer la tentación? Mira, hay 7 pasos. Me mató la letra, tendría que haber sido más grande. Velar y orar, y aparece el texto, velar y orar para que no entréis en tentación, Mateo capítulo 26, versículo 41, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Punto 3, huir del pecado y hacer morir lo terrenal. Y yo puse varias H acá, 3 H, 4 H con la última. Dice, huir de la fornicación, huye también de las pasiones juveniles. Y por último, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, vuelve a nombrar aquello que tenemos que huir, de lo que tenemos que huir. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Punto 4, buscar la salida que Dios da. Fiel es Dios, ese es el pasaje que no leímos acerca de la tentación. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Punto 5, usar la palabra de Dios. Y acá quería detenerme un ratito. Muchas veces nos damos cuenta que somos tentados, pero nosotros en la semana no agarramos un día la Biblia. Y llegamos de domingo a domingo y decimos, no leí la Biblia. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Si ahora en la reunión vamos a leer un pasajito, ¿no? Nos pasa, no sé si les pasa o les pasó en algún momento, pero sería un buen momento hoy, un buen Cades Bernea para nosotros, para que podamos tomar la decisión de que nuestra vida pase de ser una tentación constante a una vida de victoria. Punto 6, vestirse de la armadura de Dios. Manu dio un mensaje hace poquito acerca de la armadura de Dios.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto 7, permanecer firmes en la fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y algo que me llama la atención es sed sobrios y velad. Y al principio, velar y orar, ¿no? Como empieza, termina. Y muchas veces nosotros no somos constantes en estar ahí despiertos. Es como que andamos en automático, como dije hace un ratito. Andamos en automático y, me fue mal en esta cosa. No pasa nada, sigo adelante. Me río de lo que pasa, total. Y vivo así, vivo riéndome de lo que me pasa, total. Ya está. El Señor me perdona y continúo. Pero hay una falta de temor en mi vida. Y antes de que piensen que lo digo por ahí, lo digo por mí. Muchas veces tengo que decir que estuve falto de temor, que actué en automático y vine en automático, pero realmente nuestra vida no tiene que andar en automático. Cuando empieza a andar en automático, hay algo que me tiene que frenar, y es justamente el temor a Dios, o la falta de temor a Dios, de entender quién es Él y quién dejó de ser para mi vida. Último punto, esta es una canción de Marcos Vidal. Marcos Vidal es viejito, yo lo sé, pero tiene muy buena letra, y esta canción me mata el tamaño, pero dice: dime la verdad, ¿cuánto hace que no le buscas? Dime sin mentir que su compañía lo fue todo para ti, que Él es tu dueño. Déjame saber cuánto hace que no le añoras. Dime que fue ayer cuando le citaste a solas por última vez. Tú no me estás hablando de Él. No me estás hablando de Él si dices que no te ha escuchado, que te tiene abandonado sin cuidarte de ti. No le conoces todavía. Dices que te ignora, que no escucha cuando lloras y que llegas a dudar si alguna vez estuvo acá o estuvo aquí. ¿De quién te crees que estás hablando? Dime la verdad, ¿cuánto hace que no le buscas? Dime sin mentir que su compañía lo fue todo para ti y que Él es tu dueño. Déjame saber cuánto hace que no le añoras. Dime que fue ayer cuando le citaste a solas por última vez, tú no me estás hablando de Él. Y termina con la última estrofa que dice: te resulta fácil refugiarte en tu amargura, inventarte otros culpables, como empezamos viendo, y esperar que acuda el rey. No le conoces todavía. No sabes que Él no responde a gritos ni exigencias, que Él es Dios y tú eres hombre. Temor a Dios. Y no te puedes esconder. No le impresionan tus historias, ponte a hacer memoria y luego vuelve a repetir el coro y dice: dime la verdad. Dime la verdad. O díganme ustedes la verdad. ¿Hace cuánto que no buscamos en serio, en temor al Señor? El mensaje de hoy fue una visión práctica acerca de la tentación. Ojalá que se haya entendido cómo actúa Satanás, pero principalmente cómo actuamos nosotros mismos, quienes somos aquellos que le damos herramientas a Satanás para que él nos tiente. La concupiscencia del pecado, el desenfreno, y a mí me gusta verlo de esta manera: ¿cuántas insuficiencias hay en mi vida? ¿Cuántas? Un montón. A mí, personalmente, este mensaje me tocó. Y con Quime, como dije esta semana, para nosotros fue re difícil, y parece que yo por eso no quería dar el mensaje. Porque realmente las insuficiencias que a veces sentimos que nos pasan, queremos culpar a Dios. Y decimos: no, porque Dios no es bueno conmigo, pero en realidad no le estoy conociendo. Dejé de ver al Dios que pudieron ver Josué y Caleb, ¿no? Ese es el mensaje de hoy. Ojalá que se pueda entender y que cada uno de nosotros piense en la tentación, cómo está la tentación en nuestra vida y con qué Satanás
puede desviarnos con desvíos pequeños, pero al final es camino de muerte, ¿no? Al final, si seguimos leyendo, Santiago lo va a comparar con un nacimiento. Dice, primero se concibe, después crece, hay un embrión, madura y nace. Y ese pecado nos lleva a la muerte. ¿Queremos la muerte para nuestra vida espiritual? ¿Queremos la muerte para nuestra familia, para nuestros hijos, para la futura familia que ustedes como jóvenes quieren formar? ¿O queremos realmente vivir cada uno de nosotros en victoria? Ese es el mensaje.